¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a nuestro resumen informativo a través de TRT Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en mis redes sociales y les acompañaré para hacer un repaso por noticias importantes y destacadas a nivel regional, nacional e internacional. También vamos a leer sus opiniones a través de la pregunta del día y vamos a repasar titulares a través de diferentes medios de comunicación en internet. Antes de dar inicio a nuestras redes sociales que están en la parte baja de sus pantallas y disponibles para ustedes en todo momento. Recuerden que desde casa, cada uno de ustedes desde sus comunidades pueden ser nuestros infociudadanos e informarnos, contarnos lo que está pasando allí. Preguntas, denuncias, alguna situación que desee visibilizar desde su comunidad, hágalo llegar a través de Noticias TRT en Twitter y para Instagram, @noticias_TRT también. Algún servicio público para usted, un familiar o tal vez un amigo. Y con esto damos inicio al repaso por las noticias locales más destacadas del día. A nivel regional, médicos en el estado Táchira piden no bajar la guardia ante el descenso que ha existido en cuanto a los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Piden que se mantengan todas las medidas de bioprotección. Médicos del Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira exhortan a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad ante el descenso de casos de COVID-19 en la región tras la llegada a Venezuela de la nueva variante brasileña del coronavirus. En el centro de salud no se han detectado casos de la cepa. Sin embargo, Regulo Lobo, director de la institución, precisó que los pacientes que ingresaron con sintomatología del virus se encuentran aislados y esperan resultados de estas pruebas. Hablando ahora de la frontera, los mototaxistas exigen su derecho a trabajar en el terminal de pasajeros de San Antonio y también piden que se reactiven las rutas nacionales hacia el estado Táchira. El gremio de mototaxistas en San Antonio se pronunció el jueves ante el escenario que vive el terminal de pasajeros de la frontera, donde solo está aprobado el ingreso de transporte público suburbano. Exigimos que se reactiven las rutas nacionales hacia la frontera, pidió José Niño en representación del gremio. Alegó que el puerto terrestre ha perdido el dinamismo a causa de la paralización del transporte interurbano y extraurbano. En este sentido, instaron a las autoridades nacionales y regionales a mirar hacia la frontera, pues son muchas las familias que necesitan llevar sustento al hogar y dependen de este trabajo. A nivel nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles a través del canal del Estado venezolana de televisión la presencia de la cepa brasileña de COVID-19 en la nación. El primer caso se reportó en un trabajador del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde se confirmaron ya 2 casos más. Otros 2 se reportaron en el vecino estado de Miranda y 6 más en el minero Bolívar, fronterizo con Brasil. Ya nos estamos comunicando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud y yo quería alertar a todos nuestros compatriotas. Tenemos que cortar las cadenas de transmisión de esta variante. Fueron parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro ante la llegada de la cepa brasileña a suelo venezolano. En más noticias nacionales, pasajeros protestaron en el terminal internacional Simón Bolívar debido a las pruebas PCR de COVID-19 obligatorias para el ingreso o la salida del país. La instalación del laboratorio privado Casa Lab 2020 y el cobro en efectivo por la prueba es de carácter obligatorio y se tradujo en esperas de entre 3 y 4 horas para los pasajeros, así como protestas y discusiones que debieron ser controladas por funcionarios de seguridad aeroportuaria. El caos fue tal que varios pasajeros salieron de Maiquetía sin cancelar la prueba. Otros no corrieron con la misma suerte y debieron esperar más de 3 horas para elaborar la prueba en unos cubículos que fueron colocados horas antes. De acuerdo a los pasajeros y al personal de Maiquetía consultado, en este caso por el pitazo, muchos pasajeros molestos lograron burlar la barra de seguridad hacia el área de migración sin ni siquiera hacerse la prueba. El caos debió ser controlado por el personal de seguridad aeroportuaria y de las propias aerolíneas que hacen vida en este lugar. Y hablando de salud, denuncian falta de vacunas en el Hospital Universitario de Caracas. Parte de los estudiantes de este lugar fueron los que
decidieron visibilizar la situación y aseguraron que la mayoría del personal sanitario del Hospital Clínico Universitario se quedó sin inmunización, a pesar de que el gobierno nacional ofreció vacunas para este centro de salud. Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB, denunció que la cúpula política, los diputados de la Asamblea Nacional, los alcaldes y los gobernadores se vacunaron contra el COVID-19. Esto lo dijo esta persona. Pero, ¿dónde está la vacunación de los pacientes con una patología de base, los profesores? Se cuestionó. Por su parte, Joyner Moncada, estudiante de medicina, expresó que es notorio que la cepa brasileña tiene semanas circulando en presencia de los venezolanos. La emisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. A nivel internacional, el Papa Francisco aboga por la reconciliación en Irak tras años de guerra. La víspera de su histórico viaje a Irak, o en esta víspera, el Papa Francisco envió un sentido mensaje a los iraquíes en el que aboga por la reconciliación en esa tierra, cuna de las religiones y azotada por años de violencia y guerras. Francisco emprende el viernes una visita histórica bajo enormes medidas de seguridad a un país confinado por la pandemia y azotado por años de violencia. Voy como un peregrino de la paz en busca de la fraternidad, animado por el deseo de rezar juntos y caminar juntos también con hermanos y hermanas de otras religiones, recalcó al referirse a un país eminentemente musulmán donde los pocos cristianos que han logrado permanecer han sufrido amenazas e incluso agresiones. Francisco, que quiere pasar a la historia por su defensa de los pobres y de la paz, realiza el viaje más arriesgado de sus 9 años de pontificado, según la prensa especializada. Por otro lado, los casos vuelven a aumentar en Europa. Hablamos de la pandemia del COVID-19 y los hospitales vuelven a encender las alarmas también. El número de contagios por coronavirus aumentó de nuevo en Europa, donde la vacunación intenta acelerarse. Y Rusia prometió dosis para 50 millones de europeos a partir de junio, si su fármaco Sputnik V es aprobado en la Unión Europea. La situación en el viejo continente está, de todos modos, lejos de la tragedia que vive Brasil, donde la pandemia parece atravesar su fase más letal, ya que el miércoles se registró el segundo registro diario consecutivo de decesos por COVID-19 con más de 1.900 muertes. El país ya suma más de 259.000 fallecidos, el segundo balance mortal más grave en términos globales después de Estados Unidos, claro está. Y en otras noticias, la Agencia Europea de Medicamentos examina y analiza actualmente la vacuna Sputnik V para que esta posteriormente sea aprobada por la Unión Europea. El organismo de control de vacunas de Europa ha iniciado una revisión continua de la vacuna rusa COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento dijo en un comunicado el jueves que la revisión en curso se basa en los resultados de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos en adultos. El anuncio se produce pocos días después de que Eslovaquia se convirtiera en el segundo Estado miembro de la Unión Europea, después de Hungría, en recibir entregas de la vacuna de fabricación rusa a pesar de no estar aprobada por el organismo regulador, lo que ha provocado un agravamiento de la crisis política en el país de Europa del Este. Y luego de repasar estas informaciones, vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a repasar sus interacciones a través de la pregunta del día. Ya venimos.